Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Reunión de alto nivel en la Corte Suprema de Justicia. El director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, sostendrá una reunión privada con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. Esta reunión se dará para atender las preocupaciones de magistrados por las presuntas interceptaciones ilegales. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Con 6 proyectos de decreto, el gobierno intenta revivir el capítulo de derechos colectivos eliminado del proyecto de reforma laboral en el Congreso de la República. Derecho a la huelga de servicios esenciales, regulación de pactos colectivos e inspección a tercerización laboral son algunos de los puntos. Ampliación de esa noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Este miércoles, la alcaldía de Bogotá anunciará cambios en el sistema de racionamiento de agua. El sistema Chingaza, de donde proviene el 70% del agua que se consume en Bogotá, completa varias semanas con tendencia al alza y ya se ubica por encima del 40% de ocupación. Por esta razón, el distrito contempla flexibilizar el racionamiento. Por lo pronto se sabe que pasará de ser cada 9 días por sector a cada 18 días. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Corte Penal Internacional ordena capturas de altos militares y funcionarios del gobierno ruso. Corte Suprema de Israel determina que judíos ortodoxos deberán prestar servicio militar en Israel. Aterrador informe de la ONU denuncia que al menos 10 niños sufren mutilamiento cada día por la guerra en Gaza. Caos y muerte en Kenia. Manifestantes se toman por la fuerza el Parlamento tras decisión sobre aumento de impuestos. Habla la esposa de Julian Assange y revela detalles del acuerdo con Estados Unidos que le dio la libertad. Histórica hazaña. Sonda china logra traer por primera vez a la Tierra muestras del lado oculto de la Luna. La Corte Penal Internacional ordenó el arresto del exministro de Defensa de Rusia, así como del jefe del Estado Mayor de ese país. El Tribunal Penal Internacional anunció las órdenes de arresto contra el exministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe de Estado Mayor, Valery Gerasimov, por crímenes de guerra y lesa humanidad entre octubre del año 2022 y marzo del 2023 durante la invasión de Ucrania. La Corte Penal dijo en un comunicado que las órdenes se emitieron porque los jueces consideraron que había motivos razonables para creer que los hombres son responsables de los ataques con misiles. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas rusas llevaron a cabo una gran cantidad de ataques contra numerosas plantas y subestaciones de energía eléctrica en múltiples lugares de Ucrania. Por ahora no hay probabilidad inmediata de que ninguno de los sospechosos sea detenido. Rusia no es miembro del Tribunal Global, no reconoce su jurisdicción y se niega a entregar sospechosos. El gobierno ruso anunció que prohíbe la emisión y el acceso por Internet a 81 medios de comunicación europeos, 4 de ellos españoles. Por medio de un comunicado, el gobierno de Rusia anunció la prohibición de la emisión y el acceso por Internet a 81 medios de comunicación europeos, debido a que difunden sistemáticamente información no fidedigna sobre la marcha de la operación militar especial, como se conoce en Rusia, desplegada en Ucrania desde febrero de 2022. Entre los medios se encuentran 4 españoles, la agencia EFE, El País, El Mundo y Televisión Española. Esta medida es en respuesta a las restricciones adoptadas el pasado 17 de mayo por el Consejo de la Unión Europea contra los 3 medios rusos que entraron en vigor hoy. La Unión Europea inició conversaciones formales para adherir a Ucrania y a Moldavia a esa alianza. Esto sucede 2 años después de haberles concedido el estatus de países candidatos a entrar en el bloque en un contexto marcado por la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora, la Comisión Europea analizará la legislación de Ucrania y de Moldavia para entonces exigirles las reformas que deben llevar a cabo cada uno de los 33 capítulos que conforman la adhesión y que van desde el respeto al Estado de Derecho y hasta el funcionamiento de la economía.
El Tribunal Supremo de Israel aprobó la prestación del servicio militar obligatorio para jóvenes judíos ultraortodoxos. Por unanimidad, el Tribunal Supremo israelí declaró el fin de la exención militar para jóvenes judíos ultraortodoxos. La resolución, que históricamente ha dividido la sociedad israelí, ha adquirido más atención bajo la coyuntura de la guerra en la Franja de Gaza. La Corte definió que no existe base legal para excluir a los hombres de esta religión del reclutamiento, por lo que si no sirven al ejército tampoco deberían recibir subvenciones educativas y de asistencia social financiera con fondos públicos. יש לנו היום מאוד יום לא פשוט, והתחושה שלנו בציבור החרדי זה תחושת השפלה שבא בג"ץ ומנסה להתערב ולשנות סדרי בראשית. Y es que el servicio militar es obligatorio en el país para hombres y mujeres, pero los judíos ultraortodoxos lo evitaban al dedicarse al estudio de los textos sagrados, en virtud de una exención instaurada por el fundador de Israel en 1948, para preservar la ley y la religión judía, que estuvieron en riesgo de perderse debido al Holocausto. Esta decisión podría afectar a la coalición del gobierno liderada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La ONU denunció que en promedio cada día en Gaza 10 menores de edad pierden una o sus dos piernas como consecuencia de los bombardeos por parte de Israel y del grupo Hamas. El terrible costo humano de la guerra en Gaza, donde 10 niños pierden una o ambas piernas cada día, no ha disminuido en medio de los constantes bombardeos. Así lo ha denunciado el jefe de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA. Basically, we have every day 10 children who are losing one leg or two legs on average. This gives you an idea of the scope of the type of childhood a child can have in Gaza. Además, la amenaza de hambruna persiste en todo el enclave mientras continúe la guerra y la restricción al acceso de ayuda humanitaria. A pesar de que llegue más ayuda a las zonas del norte, más de 495.000 personas se enfrentan a nivel más catastrófico de inseguridad alimentaria. El Tribunal Supremo de Brasil despenalizó el porte, consumo y cultivo de marihuana para uso personal. De esta manera, Brasil se convierte en uno de los últimos países de la región en adoptar una medida que podría reducir su enorme población carcelaria. Por el momento queda pendiente el debate para definir las cantidades que se consideran de uso personal y de esta manera diferenciar al usuario del traficante. Kenia declaró la emergencia de seguridad debido a las violentas manifestaciones por el incremento de los impuestos. El país africano desplegó al ejército tras los disturbios que dejaron al menos 17 personas muertas. El gobierno de Kenia ordenó el despliegue del ejército para atender la emergencia de seguridad causada por las manifestaciones en contra de un proyecto de ley de subidas fiscales que han sacudido al país hasta el punto de provocar el asalto de manifestantes al Parlamento de Nairobi y una dura represión que dejó al menos 17 personas muertas. Today, Kenya experienced an unprecedented attack on its democracy, rule of law, and the integrity of its constitutional institutions. En la invasión al Parlamento, los asaltantes también destrozaron mobiliario, ventanas y banderas, mientras acusaban a los políticos de traidores después de que 195 diputados votaran de manera preliminar a favor del polémico proyecto de ley de finanzas del año 2024 frente a los 106 votos en contra. El servicio de Internet en el país experimentó interrupciones mientras los manifestantes denunciaban la represión policial. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, llegó a las Islas Marianas para sellar el acuerdo judicial con Estados Unidos que le permitirá quedar en libertad. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, llegó este martes a las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el Océano Pacífico, donde tiene previsto comparecer en un tribunal para formalizar un acuerdo con el gobierno del presidente Joe Biden que le permitirá recuperar la libertad y volver a su Australia natal. La esposa del programador australiano, Stella Assange,
celebró la liberación de su marido, afirmando que será la primera vez que lo verá como un hombre completamente libre. I feel elated. I also feel worried, because I'm so used to this. Anything could happen. I'm worried that until it's fully signed off. Assange tiene previsto declararse culpable de uno de los cargos que le imputa el país norteamericano por la mayor filtración de documentos clasificados de la historia del país, ocurrida en el año 2010. El Tribunal Supremo Español dictaminó en una sentencia que un beso sin consentimiento expreso o implícito constituye un delito de agresión sexual. Los magistrados dejaron claro que no es preciso un no de parte de la víctima ante intentos de besar a una persona, sino que para que no exista el delito, lo que hace falta es el consentimiento. Dijeron que esa es la clave y por ello se puede enfrentar, si no se tiene el consentimiento, hasta 1 año de prisión. Una sonda espacial china logró traer por primera vez a la Tierra muestras del misterioso lado oculto de la Luna. La sonda Chang'e 6 aterrizó en el desierto de Mongolia Interior después de una misión de casi 2 meses plagada de riesgos. Los científicos afirman que el satélite artificial podría responder preguntas clave sobre cómo se forman los planetas. La cara oculta que se busca analizar es la que mira hacia el espacio exterior. Se sabe que tiene montañas y cráteres de impactos, a diferencia de las extensiones relativamente llanas visibles desde la Tierra. El programa lunar forma parte de una creciente rivalidad con Estados Unidos, que sigue siendo líder en exploración espacial, y otros países como Japón e India. China es el único país que ha alunizado el lado oculto de la Luna. Buenas noches, bienvenidos a Entrevista CMI, espacio de nuestro director Yamid Ahmad. En las últimas horas se conocieron 6 proyectos de decreto y una carta enviada por el viceministro de Trabajo Edwin Palma al presidente de la República, Gustavo Petro. Tanto en la carta como en los proyectos de decreto se habla de un tema principal, son los derechos colectivos laborales. Recordemos que la polémica se desata porque justo el capítulo sobre ese tema fue eliminado del proyecto de reforma laboral en el primer debate en el Congreso de la República. Este proyecto solo pasó a segundo debate luego de la eliminación de 20 artículos relacionados con esos derechos colectivos. Hoy tenemos 2 invitados que son los implicados directos de darse efectivo estos 6 proyectos de decreto. Son los empleadores y los trabajadores. En el sector de los empleadores nos acompaña el presidente de FENALCO, Jaime Cabal. Presidente, muchas gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, Luisa. Un saludo muy cordial para ti, todos los televidentes, y muchas gracias por la invitación al programa. Y después de comerciales tendremos al representante de los trabajadores, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias. Entre tanto, avancemos con la entrevista con el presidente de FENALCO. Presidente, 6 decretos, temas principales son tercerización e intermediación laboral, regulación de la negociación colectiva o pactos colectivos, huelga de servicios públicos esenciales, comité de convivencia, asamblea y cuota sindical. Empecemos por uno que incluso se trató en el proyecto de reforma laboral y es la tercerización. En ese proyecto de decreto se habla de una tercerización o intermediación laboral ilegal para aquellas empresas que ofrezcan los servicios temporales, digámoslo así, de personal, y que se recomienda o se considera ilegal cuando estas empresas no tienen los recursos para la producción. Sin embargo, estas empresas no tienen productos para producción, los recursos para producción, sino que ofrecen es personal a otras empresas que sí los tienen. ¿Cómo toma usted ese decreto? Bueno, Luisa, permítame primero, antes de hablar de pronto de cada tema específico, hablar un poco del contexto de esta iniciativa que nosotros, la verdad, nos sorprende muchísimo, porque está de alguna manera reconociendo un carácter de inconstitucionalidad. Es decir, yo no puedo decir como gobierno, voy a presentar un proyecto de ley, pero los artículos que no sean aprobados en ese proyecto de ley por el legislador, o sea, por el Congreso, en este caso la Comisión Séptima de la Cámara, entonces yo lo saco por decreto, porque eso es desconocer la lealtad constitucional y la jerarquía normativa que tiene el país, es el orden constitucional que tiene el país.
Entonces, si fuera así, sería muy fácil gobernar, porque todos los proyectos de ley que se presentarán, si no pasan en el Congreso, pues simplemente expido decretos que se pueden amparar o disfrazar de decretos modificatorios o decretos reglamentarios. Pero otra cosa adicional, cuando un gobierno presenta un proyecto de ley para modificar una ley, como en este caso la del trabajo, está reconociendo que el contenido de ese proyecto es de carácter de ley y no de carácter de decreto, sino porque no lo hicieron desde el comienzo y se hubieran evitado ese hundimiento de los artículos. En nuestra manera de ver, esa es una forma velada de hacerle conejo al Congreso y de hacerle conejo a los colombianos. Sí. Ahora sí vamos a analizar uno por uno. El tema de la tercerización no se puede catalogar de ilegal porque es que hay empresas especializadas cuyo core business o cuyo, para decirlo en términos más reales, cuyo centro de la dinámica no es una función, por ejemplo, voy a decir cualquier tema, la función del aseo, la función del mantenimiento, sí. Cuando hay empresas especializadas que tienen las competencias, que tienen los recursos humanos idóneos y que pueden prestar ese servicio. Ponerle límites o tratar de ilegalidad la tercerización, como se pretende en el decreto, es básicamente coartar la libertad de empresa y es básicamente generar una nueva forma de desempleo para miles de colombianos que viven de las empresas de tercerización y que seguramente no podrían ser enganchados por los altos costos sí. En su nómina normal cualquier empresa. Mire, usted representa un sector que en los últimos meses ha estado bastante afectado y es el comercio. En el caso del comercio hay temporadas, los almacenes tienen temporadas en donde necesitan una contratación de este personal por 1 o 2 meses que dura la temporada. ¿Son ustedes beneficiarios de este proceso de tercerización? Claro, y ahí está el típico ejemplo. Es decir, el comercio tiene una nómina o los comercios tienen una nómina, una planta personal fija durante todo el año, como lo tiene también la industria del turismo, los hoteles, los restaurantes, pero cuando hay altas demandas por épocas especiales, por la temporada decembrina, por el Día de la Madre, por las vacaciones, la Semana Santa, etcétera, etcétera, se crea una mayor demanda y esa mayor demanda debe ser cubierta con personal para esa mayor demanda que no puede engancharse por los costos durante todo el año, pero se está generando empleo, se le están pagando sus prestaciones sociales. Entonces, me parece que esto es bastante peligroso porque lo que va a hacer es provocar que no haya generación de empleo a través de las empresas de tercerización o, por el contrario, que se destruyan empleos. Pero mire, presidente, ¿no se podría entonces contratar en estas temporadas a una persona por un tipo de contrato a término fijo o por obra y labor? Lo que pasa es que, como decimos, por temporadas los costos son tan altos y más ahora que se incrementaron los costos laborales precisamente con lo que fue aprobado en la Comisión Séptima de la Cámara, pues que prácticamente no es justificable, no se pueden absorber, porque de lo contrario tocaría incrementar los precios, incrementar los precios de productos e incrementar los precios de los servicios. Sí. Finalmente, ¿quién es el perjudicado? El colombiano, el consumidor, el que va a un restaurante y en vez de que le cobren algo porque tiene que enganchar al personal todo el año, en vez de poder tener una temporalidad en algunas personas, entonces pues les toca subir los precios. Sí, hablemos sobre otro de los decretos y es la negociación colectiva o los pactos colectivos que en empresas privadas de pronto se celebran con mayor frecuencia. Recuerdo que hace unos meses el viceministro de Trabajo en una conferencia de abogados laborales dijo que de no aprobarse la reforma, pues de todas formas la ley los obligaba a tener actos administrativos como esto en donde se prohíban los pactos colectivos o en donde se sancionen a las empresas entre 1 y 5.000 salarios mínimos por celebrar pactos colectivos. Eso en ese momento nosotros inclusive lo calificamos de una amenaza y digamos un anuncio bastante despectivo con el sector empresarial. Es decir, los pactos colectivos que forman parte hoy de la ley tienen enormes beneficios. Tienen tantos beneficios que muchas veces en un acuerdo, en un pacto colectivo,
se logran mejores condiciones o mejores negociaciones que si se estuviera negociando con un sindicato. Entonces, desconocer los pactos colectivos pues es un retroceso de 40 años para Colombia. Es decir, es que esta ley es una ley, lo que pretende el gobierno con el proyecto de ley que cursa en el Congreso, con el articulado que ya se aprobó y con los decretos que piensa expedir como ley, ¿sí? Lo que pretende finalmente es beneficiar a unos muy poquitos y es a la clase sindical del país. Y es a los que hoy tienen empleo y gozan de empleo, pero nunca en esta ley se está pensando en los 2 millones de desempleados que tiene Colombia ni en los 2.7 millones de informales que tiene el país. Esta ley no conduce, o este proyecto de ley no conduce a generar empleo, sino todo lo contrario, a destruir el empleo que hay en el país. Los costos laborales que se aprobaron ahora, se los podría enumerar muy rápidamente, Luisa, es la jornada ya no terminaría a las 9 de la noche, sino a las 7. Esas 2 horas adicionales van a representar costos de 35% más, como horas extras, y si es como recargo festivo, y si es con hora extra, sería un 75% más. Los recargos dominicales se suben del 75 al 100% escalonadamente al 2026. Pero lo que es más grave, que la gente no ha caído en cuenta, volver contratos laborales, los contratos de los aprendices del SENA, le cuesta al sector privado 5.2 billones de pesos al año, nuevos. O sea que con estos costos, ¿es posible generar empleo en Colombia? ¿O no será que las empresas van a empezar poco a poco a disminuir sus plantas de personal porque no aguantan con la carga laboral? Pero, presidente, en algún momento la ministra también lo dijo que tal vez la reforma y algunos actos administrativos no eran específicamente para generar empleo, sino para mejorar las calidades laborales de los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes esa posición del gobierno nacional? Lo que pasa es que se ha vendido un discurso que lamentablemente es falso. Aquí en Colombia no hay precarización laboral. Que haya empresas, como no se puede mirar absolutamente, que hayan excepciones, pero la mayoría de las empresas cumplen con la ley y más allá de la ley. Y ese cuento de la precarización es un discurso de la izquierda, para que lo hablemos clarito. Entonces, ¿qué pasa? Si se quieren mejorar las condiciones de los que hoy tienen trabajo, por eso digo que no pensaron en los que no tienen trabajo, que son los desempleados y que son los informales. Al mejorar las condiciones de esos que tienen trabajo, subiendo los costos, pues es pan de hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque pues muchas empresas, por ejemplo, las micro, pequeñas y medianas empresas, les va a quedar muy difícil aguantar con esa nueva carga laboral. ¿Y qué es lo que van a hacer? Dejar de trabajar 2 turnos, abrir más tarde y cerrar más temprano, eliminar empleos, automatizar. Y esto lo que va a provocar realmente, como lo dijo el Banco de la República, como lo dijo Fedesarrollo y como lo calculamos nosotros, es cerca de 500.000 nuevos desempleados si se aprueba la ley en un año corrido. Pero no solo con la aprobación de la ley, presidente, incluso en los últimos 2-3 meses hemos registrado un aumento del desempleo en el país. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está pasando principalmente en el sector empresarial para que este tema de tasa de desempleo que venía en disminución en los últimos meses vaya en aumento? Pues Luisa, si nosotros miramos las cifras del crecimiento del primer trimestre, y ahora me voy a referir al salto que dio en abril, del 0,7, cuando uno mira los sectores que vienen creciendo en números rojos, o sea, negativamente, son precisamente esos sectores que son los mayores generadores de empleo. El comercio, la industria, la construcción, y los sectores que no generan empleo, o que no generan gran cantidad de empleo, son los sectores que de pronto están creciendo neutro o positivamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya se ven las consecuencias del comportamiento de la economía privada, porque claro, cuando uno dice en abril, pero es que crecimos 5.5, pero ¿quién creció alto? ¿Qué sectores según el PIB? La burocracia creció el 13%, y hubo un repunte importante del sector agropecuario, del sector minero, del cual nos alegramos, del sector extractivo, del cual nos alegramos, pero si usted mira el crecimiento de la industria, la construcción y el comercio, sigue siendo pobre. O sea que las causas de ese desempleo se empiezan a ver en el marchitamiento económico de estos sectores.
Es decir, en el comercio, que lleva 17 meses consecutivos, ya se ven cifras de desempleo importantes. ¿Por qué? Porque obviamente si se vende menos, si hay menos demanda, entonces las empresas tienden a sobrevivir minimizando sus costos. Pues una posición o una visión, un panorama que tiene en este momento el sector empresarial que podría profundizarse con estos proyectos de decreto, presidente. Lastimosamente se nos acabó el tiempo. Pero un último punto. Sí. Volver a la huelga de las empresas de servicios públicos esenciales es inconstitucional. Está prohibido expresamente en el artículo 56 de la Constitución. Es una discusión que se había y que en muchos países ya de alguna manera se superó hace muchas décadas. Sí. A nosotros nos parece que eso es muy peligroso para Colombia. Presidente, muchas gracias por su opinión. Hablábamos con el presidente de FENALCO y bienvenido presidente de la CUT, Fabio Arias, sobre los 6 proyectos de decreto que está emitiendo el Ministerio de Trabajo. Aseguran que son inconstitucionales porque además fue un debate que se llevó al Congreso de la República y que no fue aprobado. ¿Qué opinión tienen los trabajadores? Bueno, primero, buenas noches a usted, Luisa, y a toda su audiencia aquí de CMI. Muy amable por la invitación. A usted. Lo que está haciendo el gobierno no es ni inconstitucional ni ilegal. Eso hace parte de las competencias que tienen los presidentes de la República para reglamentar las leyes que existen, ¿sí? ¿Qué hay en la ley? En la ley hay un tema que se dice exactamente que la intermediación, voy a hablar del caso de la intermediación laboral, que las formas de contrataciones en las cuales se pueden hacer la intermediación solamente se puede hacer en los empleos temporales, no más. En los demás, si son empleos misionales y permanentes, el empresario no puede contratar a otra empresa para que le haga lo que él tiene que hacer, porque eso inmediatamente desdibuja la relación laboral. Entonces, esas son competencias que tiene. ¿Por qué? Porque eso está en el Código Sustantivo del Trabajo. Y lo mismo podemos hablar exactamente de la negociación colectiva, del derecho a la huelga, ¿sí? Que son temas, evidentemente, que están ya en la ley, ¿no es cierto? Y esa es una competencia que sí tiene el gobierno. Pero quiero decir, la ha utilizado Uribe, tanto que le gusta al doctor Cabal Uribe, Duque, tanto que le gusta a Duque, lo hizo también Santos. Todos los presidentes de la República han decretado situaciones de carácter laboral para reglamentar un aspecto de la ley. Eso es lo que pretende hacer el presidente de la República. Una crítica adicional, presidente Fabio, es que se conocen estos proyectos de decreto luego del primer debate de la reforma laboral, en donde se eliminaron 20 artículos de precisamente derechos colectivos. La crítica adicional a lo que consideran inconstitucional es que se hace justo en este momento, después de conocerse una decisión del legislativo. ¿Por qué en este momento? Bueno, ¿qué hay en los 20 artículos de los derechos colectivos que se eliminaron de la reforma laboral? Compromisos internacionales de los gobiernos anteriores con la OIT, con la OCDE y con los Estados Unidos y Canadá. Sí. ¿Derivado de qué? Primero, de que en la OIT, en el Consejo de Administración, estamos empresarios y trabajadores. Entonces hay una serie de recomendaciones de la OIT sobre temas de negociación, sobre temas de derechos de asociación y sobre temas de huelga. La OCDE le dijo a Colombia, cuando Colombia se vinculó a la OCDE, y esa no fue una decisión de nosotros, sí. Nosotros nos opusimos a ella. ¿Quién la respaldó? El empresariado. ¿Qué dijo la Comisión de Asuntos Sociales y Laborales? Que en Colombia se tenían que acabar los pactos colectivos. Hágame el favor, ¿sí? Que se tenía que acabar el contrato sindical, que la tercerización laboral en la forma en que se estaba desarrollando era ilegal y que se tenían que hacer algunos proyectos y políticas encaminados a la informalidad. Eso lo dijo la OCDE. Nos lo repitió en la Comisión de Concertación que se hizo este año en el mes de febrero, cuando vino una delegación de la OCDE a decir, oiga, pero esto lo dijimos hace 10 años, ¿por qué no lo han hecho? Le contamos a la OCDE que estaba en la reforma laboral y se sintieron muy satisfechos, dijeron, están cumpliendo. Lo mismo se hizo con el Tratado de Libre Comercio Colombia-Estados Unidos y Colombia-Canadá. De ahí se desprenden exactamente que la intermediación laboral que se hace en Colombia es ilegal y que deben exactamente modificarse y hacerse decretos. No se necesitaban la reforma laboral en términos de ley, ¿sí? Y repito, y quienes nos metieron en la OCDE fueron los empresarios. Obviamente con el concurso del gobierno. Sí.
Quienes nos metieron en los tratados de libre comercio de Colombia, Estados Unidos, Colombia, Canadá, fueron los empresarios. Entonces, ¿cómo así que para ellos les parece muy bien meternos a todas estas organismos internacionales, hacer esta serie de tratados, y cuando se vienen los compromisos que se derivan en términos laborales y en términos sindicales, entonces ahí sí no hay que cumplirlos? Esa es una doble moral de los empresarios que nosotros sí decimos categóricamente que no puede seguir prosperando en el país, y hay que cumplir los compromisos, y la gran ventaja es que este gobierno quiere cumplirlos. Sí, pero presidente, mire, uno de los argumentos del empresariado es que con este tipo de decretos y con la reforma que tiene su curso en el Congreso de la República, se aumentarían los costos laborales y eso conllevaría a la no generación de empleos. ¿Este gobierno no quiere generar empleos o qué quiere hacer? Luisa, son dos temas distintos. Sí. Están los derechos individuales y los derechos colectivos. Así es. Es decir, lo que está planteado en estos términos de los decretos son fundamentalmente los derechos colectivos, que fue lo que sacaron de la reforma. Entonces, lo que hay que decir, los derechos colectivos en sí mismos no generan ningún costo. Okay. No generan ningún costo, de tal manera que en eso no tienen razón ellos. ¿En dónde está lo que les duele a ellos? En que si se acaba la intermediación laboral, y ese sí les pega directamente a los recursos que ellos disponen para pagar, ¿sí? Les quita la posibilidad de mantener contratos precarios, ¿sí? Voy a poner un ejemplo porque hay miles, ¿sí? En el sector eléctrico, ¿sí? Sí. La inmensa mayoría de los trabajadores que cumplen todas las labores misionales y permanentes de la extendida de líneas de transmisión, de mantenimiento de ellas, son contratados por empresas contratistas. Entonces, esos trabajadores no son de Enel, por ejemplo, sino que tienen otra relativa contratación, pero son labores misionales permanentes que deben desarrollarse, y eso es lo que quiere prohibir. Quiere prohibir, no, quiere castigar exactamente porque están prohibidos. Se quiere reglamentarlo para que no lo sigan haciendo. Claro, mientras un trabajador de planta puede costar 4 millones de pesos, el contratista le pagan escasamente 2 millones y no tiene ningún derecho a nada. Y el día ahí sí como se dice, y el día que se sindicaliza, inmediatamente le van quitando el contratico que tenía. Es decir, nosotros lo que queremos es que se restablezcan plenamente los derechos y las libertades sindicales, y quiero decir aquí con toda seguridad, todo esto antes de 1990, ¿sí?, existía tranquilamente en todas las modalidades contractuales de todas las empresas del país. Entonces uno tiene que decir, y estos empresarios se llenaron de privilegios en 33 años, ¿sí?, y ahora les duele exactamente pagar lo que pagaban todos los empresarios antes de 1990. O estos son exactamente muy displicentes o poco creativos o poco innovadores, o aquellos definitivamente sí eran forradores de empresa. Nosotros preferimos aquellos y no estos que les duele exactamente reconocerles los mínimos derechos a los trabajadores. Presidente, con lo de la intermediación, y sigamos por esa línea porque es un punto bastante fuerte en medio de estos decretos, ¿esto toca, sí o no, los trabajos temporales? Es decir, ¿afecta, ejemplo, a una persona que sea contratada para un almacén para suplir en la temporada de Día de Madres o de diciembre? O aclaremos eso desde su punto de vista sobre el proceso de intermediación. Las empresas de servicios temporales están debidamente legalizadas en el Código Sustantivo del Trabajo, pero no pueden ser sino para los periodos estacionales donde hayan picos de producción o situaciones como las que usted dice. Pero esos, voy a poner un almacén que tiene 30 trabajadores y en la época de diciembre necesita otros 30. Esos 30 adicionales los puede contratar con un servicio de empleo temporal por el mes o los 2 meses que requieran, pero los otros 30 trabajadores no pueden ser empleados por el servicio temporal. Esa es la intermediación laboral ilegal que este decreto quiere exactamente acabar, y es de que esos que son permanentes tienen que contratarlos con todas las condiciones y con todos los derechos laborales, y nosotros aspiramos que también con sus derechos colectivos, es decir, que puedan tener el sindicato, que se puedan negociar y que se pueda inclusive hacer la huelga. Mire, otro punto antes de que se nos acabe el tiempo, presidente, la huelga, y usted ya lo tocó. La Asamblea y el sindicato son los que definen una huelga, pero uno de los proyectos de decreto habla de una huelga de servicios públicos esenciales, muy criticada también en medio de este debate incluso de reforma laboral.
Este es el tema que tenemos siempre en discusión con los empresarios. Cuando estamos en la OIT, este es un tema de OIT, de recomendaciones reiteradas de OIT frente a las declaratorias de huelga ilegales que han habido en Colombia. Voy a hablar de dos supremamente importantes. La huelga de Ecopetrol de los trabajadores de la USO en el 2004 y la huelga de los trabajadores de los pilotos de Avianca en el 2019, si la memoria no me falla. ¿Sí? Fueron a la OIT. ¿Qué dijo la OIT? Que ni Ecopetrol es un servicio público esencial, ni el transporte aéreo es un servicio público esencial. Primera nota. Pero ¿sí? El agua sí. Y la luz. Entonces voy para allá. Entonces, en los servicios públicos esenciales, según la misma OIT, porque están definidos, es que aquí la rueda ya está inventada. Yo no sé por qué los empresarios ahora quieren hacernos hacer cruces con cosas que ya se conocen allá y ellos las conocen muy bien porque son miembros del Consejo de Administración. Sí. Lo que se dice exactamente que en los servicios públicos esenciales se pueden hacer las huelgas y única y exclusivamente se tienen que poner de acuerdo trabajadores y empresarios en unos servicios mínimos que no atenten ni contra la salud ni contra la vida llámenlo los clientes o los pacientes, lo que quiera. Sí. Un tema también muy especial es el de la salud. ¿Dónde se puede hacer huelga en un servicio público como es la salud? ¿Sí? Pues en toda parte menos en la SUSI y en los servicios de urgencia. Pero en las demás partes se puede hacer. Y eso ya hace parte de la legislación colombiana. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, sobre una huelga que desarrollaron los trabajadores de la salud en Riohacha, en La Guajira, y la Corte Suprema de Justicia dijo, eso sí pueden hacer huelga mientras mantengan los servicios mínimos. Es decir, esto ya está inventado, la OIT ya dijo cómo era, y lo que hay en la reforma laboral y lo que hay en estos decretos no hacen sino reproducir lo que ya es norma en la OIT. Presidente, por último, ¿qué responder a las afirmaciones de que el proyecto de reforma laboral y estos decretos solo fortalecen a los sindicatos y no al grueso de trabajadores del país? ¿Y por qué se preocupan por no fortalecer los sindicatos? Y aquí viene una discusión de fondo. Sí. Los sindicatos, una sociedad se puede conocer cómo es su vida democrática de acuerdo exactamente a la vida sindical que tenga. Usted va a Europa y los sindicatos, en el peor de las naciones de Europa, la tasa de sindicalización es del 30%. En la de nosotros son escasamente el 5%. Entonces lo que hay aquí no hay es democracia. El sindicalismo fortalece la democracia, fortalece las relaciones obrero-patronales, las mejora y le pone un estándar por lo menos moderno. Pero aquí seguimos exactamente en la época de bárbaras naciones en términos exactamente de las relaciones laborales. Estas cosas que se están discutiendo hoy, tanto en la reforma laboral como en los decretos del gobierno, es volver a los estándares internacionales que la OIT ha dicho y que en Europa sí funcionan. ¿Por qué en Europa funcionan y por qué aquí no? Porque estos empresarios aquí nuestros son absolutamente regresivos. Presidente, muchas gracias por acompañarnos. A usted muy amable, Luisa. Muy amable. Seguiremos hablando de este tema en el otro periodo legislativo. Y a ustedes, queridos televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. CMI. Crece escándalo por denuncias de chuzadas a magistrados. Justicia Especial de Paz pide investigar presuntas interceptaciones a magistrados. Procuraduría indaga a funcionarios de Dirección de Inteligencia por presuntas chuzadas. Presidente Petro cuestiona denuncias por presuntas chuzadas. ¿Cómo se intercepta ilegalmente una línea telefónica? Experto explica. Investigan amenaza de muerte a presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Por decreto, gobierno busca revivir artículos hundidos de la reforma laboral. Alivio en racionamiento de agua en Bogotá. Contraloría denuncia pérdida de bienes incautados a la mafia. Expresidente Gaviria critica a comisionado de paz por lamentar muerte de jefe de disidencias. Maicao pide ayuda para atender centenares de migrantes venezolanos. Canciller visita la zona. Golpe a banda criminal que amenazó al presidente Petro. 14 capturas. En operación 3 proyectos de energía renovable.
Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Aumenta el escándalo por las presuntas interceptaciones ilegales a magistrados. La Justicia Especial para la Paz también pidió investigar hechos de esa naturaleza. Por su parte, la Procuraduría indaga si funcionarios de la Dirección de Inteligencia han hecho las llamadas chuzadas. Mañana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, se reunirá con el director de Inteligencia, Carlos Ramón González, para hablar de este tema. Pero en 3 ocasiones el presidente de la Corte Suprema de Justicia... El director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, sostendrá una reunión privada con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra. La reunión se dará luego de las preocupaciones de magistrados de supuestas interceptaciones ilegales. La Corte Suprema de Justicia ya había enviado en al menos 3 ocasiones mensajes al gobierno en los que expresaba su preocupación por el aparente seguimiento ilegal a sus magistrados. Esto dijo Carlos Ramón González en un debate de control político el pasado 18 de junio. Doctor Carlos Ramón, tenemos informes de que nos están chuzando a los magistrados, nos están haciendo seguimientos, nos están chuzando. La tercera ocasión me mencionó un nombre. Investigamos todo lo que había que investigar y descartamos cualquier posibilidad de que ese señor estuviera en esa actividad. Precisamente la Procuraduría anunció una apertura de indagación contra funcionarios por determinar del Departamento Nacional de Inteligencia, luego de que el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, denunciara los hechos ante la Fiscalía. Pero las preocupaciones de magistrados no se quedan ahí. La fiscal Luz Adriana Camargo también recibió de la JEP un oficio en el que piden investigar si los magistrados de esa corporación están siendo interceptados ilegalmente. En la petición se lee que este fin de semana en algunos medios de comunicación se dio a conocer que algunos magistrados de la JEP tenían la sospecha de ser objeto de interceptaciones. El presidente Gustavo Petro cuestionó la veracidad de las denuncias sobre las presuntas chuzadas a magistrados y aseguró que se trata de un intento por destruir su gobierno. Desde la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, en el sur de Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que en su gobierno no se está interceptando ilegalmente a magistrados, políticos ni a periodistas. Dijo que la orden al comandante de las fuerzas militares, general Elder Giraldo, es no permitir interceptaciones. Di la orden tajante de que ningún organismo de inteligencia, ni policial, ni militar, ni civil, del gobierno va a interferir a ningún magistrado, a ningún miembro de la prensa, a ningún miembro de la oposición, así no nos quieran y nos insulten. Porque soy un demócrata. Le llegan por WhatsApp a los magistrados y se creen la red de WhatsApp, se creen el fake news. El mandatario también hizo referencia a la solicitud de extradición de alias Pitufo, quien sería el mayor contrabandista que operaba en Colombia. Porque el señor en 38 años construyó una red de vínculos al interior del Estado, de los puertos, de la DIAN, de la aduana, de la Polfa, porque el método del señor era infiltrarse en todas las campañas presidenciales. Como no será perseguido, pues sus dineros eran aceptados. Pero a cambio tenía que entregarles los puestos que deberían controlar el contrabando. Hasta que llegó este presidente. Él lo intentó en mi campaña y lo impedí. El mandatario aseguró que todos los delitos de alto impacto bajaron en Colombia. Para hacer interceptaciones telefónicas en Colombia se requiere una orden de un juez. De lo contrario, se configura un delito. Un reportero de Noticentro 1 CMI consultó con una persona experta cómo se interviene una línea telefónica. Las interceptaciones telefónicas son técnicas utilizadas en la inteligencia del Estado para escuchar conversaciones sin el conocimiento de los involucrados. La Ley 1621 de 2013 establece las normas para que los organismos del Estado realicen esta clase de actividades más conocidas como chuzadas. Para interceptar a nivel central hay una serie de requisitos que deben cumplir los fiscales, como unas órdenes de policía judicial, unas órdenes de interceptación, y deben tener unos motivos fundados. No se puede interceptar a cualquier persona porque sí. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación es la encargada de centralizar las operaciones legales de interceptación telefónica apoyada por los operadores de telefonía, por lo que realizarlo de manera irregular es complicado.
A nivel extrajudicial, pues ya es mucho más complejo porque debe tenerse los equipos y la tecnología, que es muy costosa, que no la tiene ninguna persona particular en el país, y adicionalmente o tendría que tener acceso directamente al equipo o al dispositivo para instalar algún tipo de software espía. Asimismo, la ley permite que las autoridades realicen dentro de sus órdenes o misiones de trabajo un monitoreo al espectro electromagnético de comunicaciones privadas. Con la actual tecnología es complejo determinar cuándo un dispositivo ha sido chuzado. La tecnología que se tiene actualmente no permite identificar que podamos ser víctimas de una interceptación de comunicaciones legal. Sin embargo, las interceptaciones de comunicaciones ilegales a través de software espía que se instalan directamente en los dispositivos sí pueden ser identificadas gracias al análisis forense de esos dispositivos celulares para identificar las aplicaciones. Es importante recordar que en Colombia es ilegal interceptar una línea telefónica sin una orden judicial, delito que puede conllevar de 4 a 8 años de prisión. La Fiscalía y la Policía investigan las amenazas de muerte que recibió el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Las amenazas de muerte fueron denunciadas este martes por el propio presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que en su lugar de residencia recibió un sufragio y 2 balas. La junta directiva, funcionarios y sindicatos de la empresa rechazaron estas amenazas contra la vida del directivo. A través de un video, el presidente de la petrolera expresó su agradecimiento por los mensajes de apoyo y solidaridad. Desde aquí, desde Econova Caribe, quiero expresar mi gratitud con profundo sentimiento a todas las personas, quizás cientos, miles de personas que se han solidarizado conmigo en estos días ante las amenazas que he recibido contra mi vida. En Ecopetrol, primero la vida. Afirmó que seguirá trabajando firmemente en la compañía. Seguiremos trabajando firmemente, convencidos de la gran joya de la corona que tenemos al frente, convencidos de esa gran responsabilidad que tenemos con el país y con la sociedad en lo que es la transición energética. Cabe notar que la empresa, a través de su jefe de seguridad, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional esta situación. Ya el ente acusador abrió una investigación para lograr la recolección del elemento material probatorio y evidencia requerida sobre el caso. Por decreto, el gobierno busca revivir los artículos relacionados con los derechos colectivos de los trabajadores que fueron eliminados del proyecto de reforma laboral que cursa en el Congreso. Entre los 6 proyectos de decretos presentados a Presidencia de la República se habla de tercerización e intermediación laboral. El gobierno ha insistido en la eliminación de la intermediación laboral y en el documento se fortalece la inspección a empresas privadas para evitar que en funciones misionales o permanentes se tengan a trabajadores tercerizados. Adicional a eso se habla de una multa entre 1 y 5.000 salarios mínimos para las empresas que opten por la tercerización laboral ilegal. Regulación de pactos colectivos. Este fue uno de los puntos que los congresistas eliminaron de la reforma laboral y se revive con un proyecto de decreto que establece una reducción de pactos colectivos para convertirlos en una sola comisión negociadora y en un solo pliego que refleje las peticiones de los trabajadores. Huelgas de servicios públicos esenciales, en sectores como la salud, agua, energía, entre otros, afirmando que en medio de la manifestación se deben garantizar los servicios mínimos y la no interrupción de actividades que protejan la vida, la seguridad y la salud de la ciudadanía. Asamblea y cuotas sindicales. Otro documento fortalece a los sindicatos, definiendo las garantías para la asamblea y tribunales de arbitramentos. También la obligación del empleador en las cuotas de los trabajadores sindicalizados. Los sindicatos apoyaron la decisión del gobierno de reglamentar por decreto los derechos colectivos laborales. El presidente de los sindicatos del país respaldó los proyectos de decretos del Ministerio de Trabajo y aseguró que son necesarios. Este gobierno sí está comprometido con eso, lo puso en la reforma laboral e inmediatamente se dio cuenta de que los eliminaron de allí, pues está comprometido en sacarlos mediante decretos. Sobre la inspección a la tercerización laboral, el derecho a la huelga y el fortalecimiento sindical, dijo: esto es de hace 50 años, una reglamentación que ya existe en la OIT y que nosotros simple y llanamente en los estándares internacionales que se ha comprometido los gobiernos en hacerlo, pues los traen ahorita. Donde mejor derechos laborales hay es donde hay sindicato.
Por su parte, el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, sostuvo que los decretos que planea expedir el gobierno para revivir algunos artículos de la reforma laboral son inconstitucionales. La encuesta desarrollada por FENALCO revela que la incertidumbre por las reformas, la baja demanda y la inseguridad son los principales dolores de cabeza de los empresarios en este 2024. Sobre el primer punto señaló que las reformas impulsadas en el Congreso generan más dudas que aciertos y otras como la laboral traerán graves consecuencias para el comercio. Advirtió que los decretos del Ministerio de Trabajo son inconstitucionales. Se va, por un lado, a tramitar los artículos que pasaron en la Comisión Séptima de la Cámara, pero por otro lado el anuncio de hoy es que van a sacar por decreto, lo cual es inconstitucional porque está de alguna manera violando la voluntad de los legisladores. Y la voluntad de los legisladores es la voluntad del pueblo que fueron elegidos. Por el lado de la demanda, el dirigente insistió en medidas de reactivación al consumo. Una respuesta que corresponde a las bajas ventas porque ha habido menos nivel de consumo en los hogares, menos confianza del consumidor, como lo acaba de corroborar Fedesarrollo. Finalmente, los gremios reiteran su llamado al gobierno para fortalecer la política de seguridad en el país. En otras noticias, la alcaldía de Bogotá anunciará mañana cambios en el esquema de racionamiento de agua para la capital del país. Habrá un alivio en los cortes. En las últimas semanas, el sistema Chingasa, compuesto por los embalses de Chuza y San Rafael, ha mostrado una tendencia al alza. En este momento, su ocupación es superior al 41,47%. El consumo de agua en la capital de la República nunca logró acomodarse a la meta esperada por el distrito, que es un consumo inferior a los 15 metros cúbicos por segundo. En la última semana, el promedio de consumo de agua fue de 15,91 metros cúbicos por segundo. A pesar de ello y debido a la mejoría del sistema Chingasa, la alcaldía de Bogotá prepara una flexibilización en las medidas de racionamiento. El anuncio oficial lo hará la Alcaldía Mayor de Bogotá en las próximas horas. Sin embargo, en Noticentro 1 CMI pudimos establecer que los racionamientos ya no serán cada 9 días, sino cada 18 días. Los cortes serán día de por medio, es decir, si la zona 1 tiene restricción el día lunes, la zona 2 ya no tendría restricción el día martes, sino el día miércoles. La meta del distrito es que en octubre el sistema Chingasa en su totalidad supere una ocupación del 70%, esto para garantizar el abastecimiento del próximo año. Este miércoles en la mañana, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunciará oficialmente lo que pasará con el racionamiento en Bogotá. La Contraloría General denunció la pérdida de numerosos bienes incautados a la mafia que estaban en poder de la Sociedad de Activos Especiales. Un extenso informe de auditoría de la Contraloría General advierte sobre el extravío de por lo menos 28.000 millones en bienes incautados a la mafia y que están bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales SAE. La SAE tampoco no pudo dar cuenta de dónde se encontraban. Jenny Lindo, contralora delegada para la justicia, dijo que están perdidos 69 relojes Rolex y 31 taxis. No se encontraban estos relojes de alta gama en la caja fuerte en la cual debían estar en ese momento. Tampoco la entidad pudo darnos cuenta de en dónde se encontraban estos relojes. Están evaluados en 1.300 millones de pesos aproximadamente. El informe advierte que 15 caballos de paso fino se vendieron por debajo de su valor comercial. En Cali encontraron una casa para actividades sexuales y en zona rural del Valle del Cauca encontraron otra casa en la que al parecer se hacía licor adulterado. La SAE contestó a la Contraloría que tienen un déficit de personal y de recurso humano para poder atender todas las necesidades que tiene la entidad. El exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López, atendió hoy una citación en la Corte Suprema de Justicia. Allí condicionó la entrega de pruebas sobre el escándalo de contratación en esa entidad. La cita que cumplió el exdirector de la Unidad de Riesgo, Olmedo López, fue en el despacho del magistrado Héctor Alarcón, que adelanta investigaciones preliminares al congresista Wadid Mansur por el escándalo de corrupción en la Unidad de Riesgo. Mansur, que también asistió, dijo a su salida de la Corte que Olmedo López no entregó mayores pruebas en su contra. Argumenta algunas circunstancias, sobre todo diciendo que se acoge a su principio de no autoincriminarse. El abogado de López dijo que aún se tramita el acuerdo con la Fiscalía. En los hechos que se trataron dentro de la diligencia no puedo profundizar porque cuentan con una reserva legal, pero nosotros esperamos que la Fiscalía General de la Nación honre los compromisos que hemos venido adquiriendo. Olmedo López salpicó públicamente a los congresistas Andrés Calle, Iván Name y Wadid Mansur en el escándalo de corrupción de los carrotanques de La Guajira.
Se robaron los recursos y la situación de La Guajira sigue igual. Eso fue lo que dijo hoy el gobernador de ese departamento, Jairo Aguilar de Luque, en relación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Para el gobernador de La Guajira, la situación de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con los carrotanques que deberían llegar a su departamento para proveer agua a los indígenas guayú, nada ha cambiado en esta problemática social que afecta a los más necesitados. Se robaron la plata y las condiciones siguen siendo igual de complejas, aún más graves. Nosotros necesitamos atenciones de emergencia de manera inmediata, que era uno de los temas que pensaba resolver a través de esas acciones. Necesitábamos también mejorar las condiciones de almacenamiento de agua potable. Dice el gobernador que, conocedor de la situación de los más vulnerables en su departamento, pide que quienes se robaron la plata paguen las mayores consecuencias ante la justicia. Que la justicia opere, porque este tipo de hechos no nos los podemos permitir. Yo creo que es de absoluta gravedad en un pueblo con tantas necesidades que pasen este tipo de cosas. El gobernador de Luque anunció que en los próximos días el presidente Gustavo Petro retornará a su departamento para hacer frente a la situación de compromisos del gobierno nacional con La Guajira. Una millonaria recompensa ofreció la policía por información que permita ubicar a los responsables de la muerte de un intendente, quien fue secuestrado en norte de Santander y cuyo cuerpo se encontró en Arauca. El subintendente Anderson Alberto Hernández Villar fue secuestrado el pasado 18 de mayo cuando viajó desde Bucaramanga al Táchira a visitar a su padre. Condeno este hecho de manera tajante. Cobardes han asesinado a un subintendente de la policía. Él solicitó disfrutar su periodo de vacaciones. Nos enteramos por la familia que visitó Venezuela y perdió la familia contacto con él. Las autoridades hoy confirmaron que fue secuestrado presuntamente por el ELN y que posteriormente lo asesinaron. Su cuerpo fue encontrado el día de hoy. En zona rural de Arauquita, y ya la investigación señala que es nuestro policía. El subintendente Hernández fue asesinado. Efectivamente, el director de la policía ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien dé información que nos permita capturar a los responsables. Las exequias del subintendente se darían en Venezuela, donde está la familia del uniformado. El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, criticó al comisionado para la paz, Oti Patiño, por lamentar la muerte de un cabecilla de las disidencias de las FARC. Las críticas de Gaviria se dan luego de que el comisionado de paz, Oti Patiño, lamentara la muerte de un jefe guerrillero de la Nueva Marquetalia. Y me niego a creer que la política de paz del presidente Petro tenga detrás esa manera de pensar. En un video enviado a los medios de comunicación, el expresidente dice que las disidencias han incumplido los acuerdos que alcanzaron con este gobierno. Y es difícil entender cómo algo que viola el derecho internacional humanitario, que viola las normas de la Corte Penal Internacional, se hace de esa manera. Así no vamos a llegar a la paz. En un comunicado, el expresidente advierte que Patiño está jugando con su puesto tras las polémicas declaraciones. En Antioquia, un doble secuestro se reportó en el municipio de Segovia. Según la investigación, Fidel Bandovino y Víctor Pulgarín fueron secuestrados por varios hombres armados en zona rural de Segovia, en Antioquia. Las autoridades investigan si el caso está relacionado con otra doble retención denunciada la semana pasada en zona rural de Remedios. Operan el ELN y el Clan del Golfo, ¿sí? Pero se tiene conocimiento de que las retenciones fueron por parte del Clan del Golfo. Desde Medellín, el alcalde de Segovia, Edwin Castañeda, quien ya había denunciado amenazas de muerte, dijo que la UNP aún no le ha reforzado su esquema de seguridad y le aseguró a Noticentro 1 CMI que en la zona sigue la disputa entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. En la zona fue convocado un consejo extraordinario de seguridad. Y en el Meta, las autoridades capturaron a 2 personas señaladas de extorsionar a comerciantes. Los detenidos atacaban a sus víctimas a bala para intimidarlas y obligarlas a pagar. Una nueva modalidad de extorsión ha puesto en alerta a las autoridades del Meta. En un video se observa a 2 hombres en motocicleta disparándole a una empleada de una estación de servicio de gasolina con el objetivo de intimidar al propietario para que pague la extorsión. Los grupos al margen de la ley, llámese MC o Segunda Marquetalia, también con outsourcing de bandas criminales, de intimidar a las víctimas para obligarlos al pago de la extorsión, llegando al punto de atacar sus establecimientos. Según las autoridades militares, las 2
personas capturadas habían estado extorsionando a los habitantes de la zona del Ariari en el Meta y fueron quienes dispararon contra la empleada de la estación de servicio. Están haciendo una exigencia de 30 millones de pesos. Un juez de la República ha ordenado que estos delincuentes sean enviados a un centro carcelario. Arrancó en Caracas el primer ciclo de diálogos entre el gobierno y la llamada Segunda Marquetalia. La Iglesia hará un acompañamiento permanente en la mesa. 3 son los papeles que jugará la Iglesia Católica en los diálogos con la Segunda Marquetalia. Somos testigos de excepción en los diálogos que se adelantan. En segundo lugar, somos depositarios de los acuerdos que se firmen. Y en tercer lugar, estamos llamados a intervenir en las circunstancias en que sea necesario. Para el gobernador de Nariño, invitado especial a este primer ciclo de diálogos, lo más importante es la unidad en la mesa para poder avanzar en la territorialización de la paz. La necesidad de persistir en que tenemos que hacer todo por la paz y nada por la guerra. Y el esfuerzo que hoy se hace aquí de hablar de una instalación de una mesa de negociaciones con la Segunda Marquetalia, y se le manda un mensaje también de unidad en la mesa, también a otros grupos armados como el ELN, con un mensaje claro, y es de la necesidad de territorializar la paz y hacer que las negociaciones puedan irse encontrando en el camino como fruto de irle mostrando a la gente la esperanza real en la discusión, en los diálogos, pero también en la paz concreta en el territorio. Y es que el gobierno busca que los diálogos regionales en Nariño puedan servir de ejemplo de las transformaciones en los territorios. Por eso se buscará sumar a los acuerdos humanitarios con el Frente Comuneros del Sur, separado del ELN, que la Coordinadora Guerrillera del Pacífico de la Segunda Marquetalia también pueda firmar acuerdos humanitarios territoriales. Y los representantes de más de 40 organizaciones de víctimas del conflicto armado tuvieron su primer cara a cara con los delegados de la mesa de diálogos con el ELN. Pidieron prorrogar el cese del fuego con esa agrupación y excluir a la población civil del conflicto. Por primera vez en lo que lleva a la mesa de diálogos con el ELN, esta organización alzada en armas escucha a las víctimas. Un 30% de ellas víctimas directas del ELN. Para nosotros como víctimas ha sido muy importante y sabemos y tenemos en cuenta de que en este punto que estamos trabajando pues no es el punto principal del 4, que es el que le corresponde a las víctimas, pero de igual manera todos los aportes que salgan de aquí hoy, en este encuentro del 24 y 25, sirvan para cuando ya empiecen los encuentros con las víctimas, ya que las víctimas pues son el eje principal de la participación y somos los que estamos en los territorios y somos los que estamos viviendo este contexto del conflicto. Los representantes de las víctimas piden a los grupos armados el respeto al derecho internacional humanitario y acordar alivios humanitarios para los territorios más afectados por la violencia. Lo que seguimos trabajando y que esperamos lograr es poder, primero, ser el centro, segundo, participar en todo lo que conlleva desde el inicio hasta la finalidad de esos acuerdos y esos diálogos que lleva el gobierno y el ELN para poder hablar de paz, de restablecimiento integral de derechos, de educación, de cultura, ¿sí? Esas son las exigencias y sobre todo que cese tanta violencia en nuestros territorios, pero es claro tener de presente que no es solo el ELN sino los otros actores armados, que es necesario seguir dialogando. El encuentro se dio a puerta cerrada por razones de seguridad y para la protección de las víctimas. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, pidió al gobierno nacional más acciones para contrarrestar la arremetida de los grupos armados ilegales en la región. Después de conocerse la lamentable noticia del fallecimiento de don Rafael González, el cuidador de motos en la entidad bancaria donde las disidencias de las FARC atacaron con una motobomba el pasado 12 de junio y ante los últimos pronunciamientos del comisionado de paz Oti Patiño, lamentando la muerte de alias Hermes, uno de los jefes de la Segunda Marquetalia, el alcalde de Cali se pronunció indicando que quién pedirá perdón a esta nueva víctima del terrorismo. Yo quiero saber quién va a pedir perdón por la muerte de don Rafael. Y lo que nosotros más necesitamos, insisto, es mayor contundencia contra estos grupos terroristas. Necesitamos más soldados en el sur del Valle del Cauca y en el norte del Cauca. Necesitamos horas de vuelo. No se puede ceder tácticamente el espacio aéreo. Y necesitamos gasolina para la Fuerza Aérea, necesitamos para aviación del Ejército. Y no permitir que se siga creciendo el fenómeno
de los drones que están aparentemente utilizando estos grupos terroristas y sobre todo contundencia contra los terroristas. El mandatario agregó que él celebra los golpes que se le están dando a los grupos terroristas. Se necesita más contundencia porque nosotros como colombianos no podemos permitir un retroceso tal que estamos volviendo a las épocas del terrorismo contra la población civil. El alcalde de Cali también reiteró el llamado a utilizar estrategias como los bombardeos para derrotar a los grupos terroristas que están atentando contra la población civil. Y atemorizados están los habitantes de Cajibío, municipio del Cauca, por los combates en zona rural de la población. Habitantes del corregimiento de Ortega, en Cajibío, Cauca, se encuentran confinados en sus viviendas debido a los constantes combates que se presentan en la zona entre tropas del Comando Específico del Cauca y presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Jaime Martínez. La gente de Ortega para salir a Cajibío tiene que pasar por el Dinde y no lo puede hacer, entonces tiene que buscar otras alternativas de cambio. Solicitamos a los grupos al margen de la ley que entiendan que el derecho internacional humanitario es para aplicarlo y es de obligatorio cumplimiento. Es aberrante que no respeten el dolor de la comunidad de Ortega Cajibío. El ataque en Ortega resalta la creciente amenaza que representan las disidencias de las FARC en la región del Cauca. Las fuerzas militares han intensificado sus operativos en la zona, pero la adaptabilidad y los nuevos métodos de ataque de estos grupos subversivos complican los esfuerzos de pacificación y control del territorio. Una masacre de 5 personas se registró en las últimas horas en el municipio de Río Negro, Antioquia. Según las primeras versiones de las autoridades, los cuerpos fueron encontrados con impactos de bala en el sector del Alto del Perro. Una persona que fue hallada herida fue trasladada a un centro asistencial de la zona. Aunque el plan de alimentación escolar alcanzó una cobertura del 79%, aún faltan 1.200.000 estudiantes por recibir este beneficio, según el gobierno. Son 5.9 millones de estudiantes los beneficiados por el plan de alimentación escolar. Eso se traduce en una cobertura del 79%. La meta del gobierno es cubrir a los 1.200.000 estudiantes que faltan de aquí a 2026. En la ruralidad ya estamos en el 92%, en comunidades étnicas, por ejemplo, comunidades indígenas, alrededor del 90%, pero aún así nos siguen faltando niños. El municipio de Algeciras, en el Huila, no está operando el PAE porque sus operadores están siendo amenazados o extorsionados. La gobernación de Córdoba hay retos financieros, acaban de recibir unos recursos, sus recursos, las de regalía, fueron aprobados, pero habrá un tránsito. Me imagino que tiene que ver con el tema de contratación, licitaciones y demás. Se adelantan también convenios con INVIMA y otras entidades para mejorar la calidad de los alimentos. La migración venezolana que entra a Colombia por La Guajira tiene colapsadas las capacidades de las autoridades en Maicao, en donde hay asentados cerca de 20.000 ciudadanos de origen venezolano. Esto fue lo que dijo hoy el alcalde de ese municipio, Miguel Aragón González. La delicada situación social causada por la alta migración venezolana en Paraguachón, corregimiento de Maicao, en la Alta Guajira, fue analizada por una comisión gubernamental que encabezó el canciller Luis Gilberto Murillo en la zona fronteriza. De acuerdo con el alcalde de Maicao, de los 220.000 personas que viven en este municipio del norte de La Guajira, el 10% son migrantes venezolanos y de ese 10%, el 44% son niños que estudian en instituciones educativas de esta región. Unas cifras muy preocupantes porque nosotros tenemos aquí unas necesidades básicas insatisfechas por atender con nuestro presupuesto y haberse aumentado tanto la población, aumentaron mucho más las necesidades y obviamente las precariedades. Tenemos que hacer más inversiones en regiones como estas que están impactadas por esos flujos migratorios, porque realmente los recursos para poder absorber un flujo tan importante de migración son insuficientes. Es una respuesta insuficiente porque son más de 10.000 familias las que han ido llegando y esperamos que con el nuevo censo que se va a hacer en La Guajira pues nos den datos reales de cuánta población es la de Maicao. El canciller Luis Gilberto Murillo también anunció la creación de un centro de atención nacional que atienda a la población migrante en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela por la Alta Guajira. En el departamento del Chocó, las autoridades adelantaron una ofensiva contra una estructura dedicada a la explotación ilegal de oro. Un duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo en el Chocó. En coordinación con el Ejército Nacional y las fuerzas militares, lograron ubicar y destruir 7 unidades de producción minera. Entre estos 7 dragas tipo brasileñas, una retroexcavadora, 14 motores industriales, 7 motobombas y 7 motores generadores de energía en el municipio de Río Quito.
Todos estos elementos destruidos tenían la capacidad de extraer 12.500 kilogramos de oro al mes. Rentas criminales afectadas de 7.500 millones de pesos cada año. Todo lo destruido estaba evaluado en 8.900 millones de pesos. A 2 debates de convertirse en ley está un proyecto cuyo propósito es aumentar el presupuesto para la atención de salud mental en Colombia y el cuidado psicológico desde los colegios. En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que busca fortalecer la atención de trastornos que afectan la salud mental. Y es que según el Instituto Nacional de Salud, las cifras de colombianos que piden atención por casos como la depresión van en aumento, superando anualmente los 220.000 casos. Y los trastornos mentales definitivamente son la nueva pandemia de nuestro país. Es la pandemia del siglo XXI, son los trastornos mentales. Con el proyecto se busca garantizar atención psicológica para evitar los casos de violencia intrafamiliar que en 2021 superaron los 51.000, en 2022 los 61.000 y el año pasado ya superó los 63.000 casos. Hay un tema de salud mental porque definitivamente aquí no sabemos gestionar las emociones, no tenemos herramientas para superar los obstáculos, no tenemos la posibilidad de entender que si la otra persona tomó la decisión de irse, pues que no es mi propiedad privada. El proyecto busca además que en los colegios se preste atención de salud mental y se destine más dinero del presupuesto nacional. Conoce el menú Chef Daniels Delichix. Filete de pollo Delichix listos para preparar y salchichas de pollo Delichix. Delichix lo empieza, tú lo terminas. La Policía Nacional desarticuló una red criminal dedicada al asesinato y a la extorsión y que había amenazado al presidente Gustavo Petro. Un operativo que se mantiene en Pereira y Dos Quebradas, en contra de la cordillera. Así lo anunció el director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, quien anunció la captura de 14 personas, quienes serían responsables de amenazar de muerte al presidente Gustavo Petro. Un grupo delincuencial como la cordillera le ha hecho mucho daño al eje cafetero, a la sociedad, a los jóvenes. Hoy 14 de sus integrantes han sido capturados por la policía. Repito, estamos en plena operación. La investigación continúa. Su cabecilla ha sido capturado por la policía en jurisdicción de Pereira. Aseguró que fue una orden impartida directamente por el mandatario. Esta investigación busca esclarecer quiénes de estos integrantes amenazaron al señor presidente de la República. Era una tarea que él me había encomendado también. Este grupo criminal tiene injerencia en su mayoría en el departamento del Quindío. Por las obras de la primera línea del Metro de Bogotá habrá un nuevo cierre de una estación en la troncal Caracas de Transmilenio que inicia este 13 de julio. Se trata de la estación Calle 72, una de las más importantes de la troncal de la Caracas y una de las más transitadas de todo el sistema de transporte masivo de Bogotá. Sus usuarios están inconformes debido a las grandes distancias que tendrán que caminar ahora para abordar el Transmilenio, esto a partir del 13 de julio. Ahora me toca caminar, no sé, hasta Hermes, pero me queda muy lejos. Malo. Pues porque se le va a dificultar a uno, tiene uno que caminar más alto para llegar al destino. Transmilenio ofrece a los usuarios afectados 3 estaciones como alternativas. La idea es que nuestros usuarios de transporte público tengan las mejores alternativas. En este caso vamos a tener 3 estaciones que son las alternativas para la movilidad de nuestros usuarios. La estación Flores Área Andina, la estación Calle 76 San Felipe y también nuestra estación Polo. El cierre de esta estación durará por lo menos 1 año y medio. La ONU denunció que cada día 10 menores de edad sufren amputaciones de una o de ambas piernas por los bombardeos en Gaza. De otra parte, el Tribunal Supremo de Israel aprobó el servicio militar obligatorio para judíos ultraortodoxos y la Corte Penal Internacional ordenó el arresto del exministro de Defensa de Rusia y del jefe del Estado Mayor de ese país. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos denunció el terrible costo humano de la guerra en Gaza. No ha disminuido, donde 10 niños pierden una o ambas piernas cada día, en medio de los constantes bombardeos entre Israel y Hamas. El Tribunal Supremo israelí declaró el fin de la exención militar para jóvenes judíos ultraortodoxos, al definir que no existe base legal para excluir a los hombres de esta religión del reclutamiento, por lo que si no prestan el servicio militar tampoco deberían recibir subvenciones educativas y de asistencia social financiadas con fondos públicos.
El Tribunal Penal Internacional anunció las órdenes de arresto contra el exministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, por crímenes de guerra y lesa humanidad entre octubre del año 2022 y marzo del 2023 durante la invasión de Ucrania. La presidenta de la Asociación de Energías Renovables, Alexandra Hernández, anunció la entrada en operación de 3 proyectos que aumentan la capacidad de generación eléctrica del país. 3 proyectos de energías renovables entraron en operación esta semana entregando energía comercial al sistema interconectado nacional. Los proyectos solares se ubican en Córdoba, Sucre y Magdalena. Con ello se completa una capacidad de generación de 1 giga adicional, lo que representa una participación del 10% en el total nacional. Es una energía limpia, o sea, 0 emisiones, más competitiva en términos de tarifa para el bolsillo de los hogares colombianos. Este año han ingresado al sistema 12 proyectos de energía limpias, otros 10 están en prueba y se espera que ingresen hacia el cierre del año. Que esperamos entrarán a mediados o del segundo semestre de este año a inyectar energía al sistema. Se espera medidas desde el gobierno que agilicen los trámites ambientales y sociales para la puesta en marcha de estos proyectos, claves para la transición energética. Por su parte, el gremio de las generadoras de energía rechazó las denuncias sobre presunta cartelización para elevar los precios de la energía. A través de un comunicado, a la Asociación de Generadores de Energía Hidroeléctrica, Colgen, respondió así a las denuncias por presunta cartelización en el sector. Manifestamos nuestro desacuerdo respecto a los términos en los que se realiza esta denuncia. Agregó que sus generadoras afiliadas están en total disposición de colaborar con las investigaciones. Disposición de atender en forma individual cualquier requerimiento que se le haga, en aras de demostrar que su comportamiento sea adecuado a la Constitución. Isagen, otra de las empresas denunciadas, respondió que por el contrario han incentivado la rebaja en las tarifas. Otorgó descuentos unilaterales y voluntarios en los contratos de largo plazo. Solo los descuentos a la empresa Aire suman 21.000 millones de pesos durante los años 2022-2023. Y negó irregularidades con los precios. Isagen cumple rigurosamente con todas las regulaciones que rigen el sector eléctrico y las normas generales de competencia. Los gremios económicos del país le pidieron al Banco de la República acelerar la reducción en las tasas de interés. El presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Bedoya, le envió el siguiente mensaje a la Junta Directiva del Banco de la República. Primero, que sigan bajando las tasas de interés, ojalá de una manera mucho más contundente. Pero la verdadera pregunta es qué tan rápido ya la banca comercial va a transferir esa reducción. Dice que el sector agropecuario es uno de los más perjudicados con los créditos caros. Porque al menos en nuestro caso, algo que siempre terminará asfixiando a los productores es el alto costo del crédito, porque el sector agropecuario siempre tiene un perfil de riesgo más alto. A su turno, el presidente de ACOPI se sumó al llamado gremial a bajar más rápido las tasas de interés. Mire, el sistema financiero colombiano es un sistema chupasangre. Aquí desangran al micro, pequeño y mediano empresario y en general a todos los usuarios del sistema financiero. Lo más importante que tenemos que hacer nosotros es bajar la tasa de intereses. Finalmente, el presidente de Cotelco, José Duarte, afirmó que a medida que baja la tasa de interés, aumenta la ocupación hotelera. La Superintendencia de Sociedades dio un plazo de 2 meses a la compañía de telefonía móvil WOM para capitalizarse. Según el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, aproximadamente en 8 semanas se definiría la continuidad o no de la empresa de telefonía móvil WOM, actualmente incursa en un proceso de reorganización en esa superintendencia. El tiempo máximo a demandar la claridad de si se salva o no se salva la empresa, si seguimos en reorganización, son 2 meses. Y en eso estamos alineados con el Ministerio de las TIC. ¿Qué se necesita para salvar esta compañía y evitar la quiebra? Bueno, sí, el señor ministro ha hablado de aproximadamente 30 millones de dólares que entre otras cosas deben llegar en esos 2 meses. El objetivo del proceso de reorganización, según el Supersociedades, es salvar 2.600 empleos y garantizar la continuidad del servicio a más de 6 millones de usuarios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,36% a 1.367 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 2,91% a 34.000 pesos. La acción de Ecopetrol fue la que más bajó, con una pérdida de 4,17% a 2.300 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más negociada de la jornada, al movilizar más de 24.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.093 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.850 pesos y la venden entre 1.900 pesos. Un euro cuesta 4.383 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 29 centavos. El azúcar se transó en 19,55 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $80 con 78 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84 con 18 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.300 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.